reporte de nuestro equipo con Wilfredo Cancio y Nara Rosa. Los científicos han lanzado la alarma sobre la supervivencia de las especies nativas de los Everglades. En una década, el incremento de las serpientes pitones birmanas en la zona ha causado una verdadera carnicería entre varios mamíferos que antes proliferaban en el Parque Nacional Everglades, el principal tesoro natural del sur de la Florida y una de las más importantes reservas ecológicas de la nación. Las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos reportaron esta semana que al menos 3 especies de animales desaparecieron prácticamente: las zarigüeyas, los mapaches y los conejos de los pantanos. La presencia de linces, zorros y ciervos también cayó estrepitosamente. El reporte científico sugiere un colapso casi total de las poblaciones de mamíferos en el parque, con la serpiente pitón como principal sospechoso de la masacre. Me acompaña Frank Resillés, que es especialista en medio ambiente y un hombre que estaba sacudiendo la cabeza cuando veía ahora lo que es el impacto precisamente de la presencia de estas pitones. Bienvenido. Gracias, señor Sec, gracias. El problema es el siguiente, y estamos hablando desde el punto de vista científico. Estos estudios hay que verlos un poco más a capacidad. Fueron hechos ligeramente, y yo tengo una gran crítica en cuanto a los estudios se refiere. No hay duda alguna que hay problemas de una sobrepoblación de pitones en los Everglades. Históricamente siempre han habido pitones en los Everglades desde la década de los 20. Lo que ocurre es que en los últimos 10 años, cuando vino la ola de la moda, del exotismo, de andar con las serpientes en el cuello, en South Beach, tener todas estas tiendas de pet shops que se especializan en reptiles exóticos. ¿Qué pasó? Hubo una gran popularidad, una alza tremenda en la popularidad de este tipo de serpientes, que no son venenosas, son serpientes tropicales, subtropicales, no venenosas, y entonces se compraron en grandes cantidades. La importación fue gigante en los últimos 10 años. Lo que ha ocurrido es que muchos de los que compraron este tipo de animal se cansaron, vieron que el animal crece mucho, se torna agresivo, cuesta mucho dinero mantener el animal en comida. Hacen lo más irresponsable, toman el animal, lo ponen en el maletero del automóvil, manejan hacia los Everglades y botan el animal en el Everglades, asumiendo que es un animal tropical y que vivimos en una zona tropical y que el animal puede vivir por sí solo ahí. No vivimos en una zona tropical, vivimos en una zona subtropical, y la diferencia es poca pero muy importante. Aquí en el subtrópico, con 10, 20 días de buena helada en el invierno, muchos animales tropicales como estos no sobreviven. Las iguanas no sobreviven, 80% de mortalidad, al igual que no sobreviven las propias pitones y boas, que tienen otro 80% de mortalidad cuando hay un frío tremendo. Este invierno ha sido un invierno muy poco frío. Hace 2 años el nivel de mortalidad fue altísimo, de las pitones, de las iguanas, todo tipo de animal, inclusive aquellos que son oriundos de aquí, como es el manatí, por ejemplo, las tortugas también, los peces de agua dulce al igual que salada. Y entonces se le añaden los animales que son obviamente no oriundos de aquí, que son exóticos. Es obvio, hay una situación de pitones en los Everglades. Pero usted dice, no es tan grave tal vez como lo están planteando en este estudio. Correcto, ese es mi argumento por 2 razones. Mi experiencia personal los últimos 10, 20 años en los Everglades, las cifras que da el gobierno federal tienden a ser bastante difíciles de creer. Por ejemplo, el gobierno federal dice que calculan 100.000 pitones en los Everglades. Si hubiesen 100.000 pitones en los Everglades, estuviéramos viendo pitones todos los días de la semana. Si dicen que han capturado 1.800 pitones en los últimos 10 años, bueno, eso es a 100, 200 pitones al año. No es una gran cifra si estamos hablando de 100.000, en otras palabras. O somos muy malos cazadores o esa cifra es demasiado grande. Se le añade que la cifra, el 90% de las capturas de estos 1.800 han sido en las zonas, el 90% de la carretera 9336, que es la carretera principal de la parte sur de los Everglades. Si eso fuera verdad, estuviéramos arrollando pitones todos los fines de semana. Las cifras me parecen... Y no es así. Las cifras me parecen a mí sumamente altas. Este último examen que usted decía y que salió en la prensa hoy, es un examen que considero que su nivel científico es poco. El examen fue el siguiente. Anualmente, a través de 10 años, se pasaba en automóvil por varias zonas de los Everglades, se miraba a ojo de buen cubero, como se dice en idioma cubano, a ver cuántos animales podían identificar, mamíferos a flor de tierra, mapaches, possums, que en español se llama zarigüeyas, conejos, a ver cuántos hay. Entonces, cada año supuestamente han podido ver menos
a ojo, y entonces dicen que hay una cifra que ha caído, supone la población de mapaches, 97-98%. Eso es un número dificilísimo de creer, cuando el mapache, sin duda alguna, es el animal más triunfante en la historia del continente norteamericano. Hoy por hoy hay más mapaches en este continente de lo que había hace 500 años atrás cuando llegó el primer europeo. Ahora, si usted me dice que en el animal más triunfante, de pronto ha habido una caída del 98%, entonces está en peligro de extinción. Muy difícil de creer. No, sobre todo que uno los ve por todas partes. Los ve por todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y lo mismo con la zarigüeya, absolutamente, el mismo caso. El caso del conejo es aún más cuestionable, porque el conejo históricamente obedece a ciclos de altas y bajas extensas en su población por fertilidad. El conejo es un animal que supone la última gran baja de la población fue dada a un distemper, a una destempera, ¿no? Que fue un virus que se corrió, como se corren muchos virus y muchas enfermedades a través de los conejos agresivamente a través de la historia. En otras palabras, la mayoría de los conejos muertos por problemas de salud de la propia especie. Tenemos que seguir hablando en un futuro cercano porque el reloj me está diciendo se extinguió el tiempo, que es una especie, en este caso, perecedera. Sí. Creo que los números, no es que el problema no exista, es que los números son altamente cuestionables.